Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Naomi Márquez. Vengo de la Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz. Soy del grupo de Ciencias Naturales y de la Salud del grupo A y les voy a presentar la segunda parte de mi línea del tiempo. El romanticismo surge entre los escritores y alemanes y se dispersa por Europa y América. Algunas características de esta literatura es que predomina lo sentimental, como el dolor, el miedo, la nostalgia y la añoranza. La naturaleza proyecta los sentimientos de los personajes o de la voz poética y resurge el espíritu trágico griego. Las temáticas que abordan este tipo de narraciones es la soledad, la locura, lo espantoso, el horror, lo irracional, el amor y la muerte y la noche. Algunos autores y obras del romanticismo son Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Cumbres Borrascosas de Emily Butén y Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. El realismo. Con la Revolución Industrial surge la clase obrera que cobra mayor importancia en el contexto cultural. Las condiciones de vida no eran las idóneas para la mayor parte de la sociedad. Los escritores de esta época relatan tal situación en las obras realistas. En realidad lo que los autores hacían era retratar a la sociedad tal cual, como ésta se comportaba, fuera de la idealización que planteaba el romanticismo. Algunas características es que los autores observaban la realidad con objetividad, el pensamiento debe atenderse al estudio de datos reales y comprobables, maneja la filosofía positivista, las novelas se basan en la observación, rechaza el sentimiento romántico, el autor solo retrata, sus temáticas están bajo los fondos de la sociedad y los problemas sociales, la descripción es minuciosa y el habla es coloquial. El naturalismo, ubicado a finales del siglo XIX, se origina en Francia y posteriormente se propagó. Es una época de grandes aportaciones científicas, sobre todo en el campo de la medicina. El naturalismo lleva a la observación y experimentación hasta sus últimas consecuencias. Las características literarias no son muy diferentes a las del realismo, salvo por la temática que aborda. En la sociedad encontramos parejas problemáticas, ya sea por la diferencia de edades o de clases sociales, o por tratarse de relaciones donde los involucrados resulten familiares. Algunos autores y sus obras son las siguientes: Nana de Emilio Zola, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y Oliver Twist de Charles Dickens. El parnasianismo y simbolismo. Los poetas parnasianos, en contra del romanticismo, voltearon la vista hacia los poetas helénicos, buscando la perfección en las formas y el culto en la belleza. Algunos poetas parnasianos son José María de Heredia, François Copé y Léo Diertz. Los simbolistas, en cambio, reaccionan contra la rigidez de los parnasianos, buscan a través de los símbolos lo exótico y lo desconocido. Algunos poetas simbolistas son Paul Bernay, Jean Moreas y Tristan Coverie. El futurismo. Los escritores de esta corriente se pronunciaron como futuristas. Para esto redactaron un manifiesto donde exponen en qué consiste y cuáles son las normas que lo rigen. El manifiesto futurista. Este movimiento fue encabezado por el italiano Filippo Tommaso Marinetti. Entre sus propuestas se pronuncian contra la veneración del pasado, rechazan los estilos estáticos, lo que no cambia, negaban las formas literarias de imitación, exaltaban las dimensiones, la acción, la temeridad y se opone a la meditación y al ensueño. Encuentran belleza en los movimientos, la velocidad y la destrucción. La capacidad creadora del ser humano reemplaza a la espiritualidad. Los textos aluden a los materiales del uso del siglo XX, metales, máquinas, tecnologías y cosas así. Autores destacados está Tommaso Marinetti, Carlo Carra, Raúl Mazza, Luigi Ruissolo, Gian Lucini, Enrico Cavaccioli, Humberto Bonacio y
Aldo Palaschi. Dadaísmo. Bueno, el dadaísmo surge en 1916 con la figura de Tristan Tzara. El término dadaísmo viene del vocablo dada, que es el sonido de un recién nacido. Entre las propuestas de los autores dadaístas está rechazar las formas literarias establecidas, considera que no debería darse una relación entre idea y palabra, repudian el realismo y la imaginación como fuentes inspiradoras. Con sus textos buscan el escándalo, la provocación y la sorpresa. Y algunos escritores dadaístas es Tristan Tzara, Guillerme Apollinaire, Blasir Cendrás, Hugo Ball y Francis Picabia. El surrealismo. André Breton fue el máximo representante de esta vanguardia. Mediante un manifiesto planteaba que las obras de arte deberían provenir de la interiorización. También ellos protestaban contra el arte tradicional y proponen la escritura automática. La característica de estos textos son: los procesos del subconsciente y del mundo de los sueños son aprovechados como inspiración. Plantean una sobrerealidad o surrealidad. Escribían deprisa para no repasar, que eso sería la escritura automática. Los textos contienen ideas espontáneas y arbitrarias. Representa el mundo de lo maravilloso, lo fantástico y hasta lo absurdo. Algunos escritores surrealistas son André Breton, Philippe Soupault, Louis Aragon, Paul Eluard, Marcel Duchamp, Anthony Artaud, Pierre Reverdy y Benjamin Paret. El expresionismo. El expresionismo surge en Alemania en 1910. Los autores tratan de transmitir las sensaciones internas por medio de signos identificables. Las características de estos textos es que se alejan de los motivos externos de la realidad, parte de la espiritualidad del ser humano. El discurso literario es estilizado por medio de contrastes agresivos y expresivos. Evidencia una protesta contra el entorno social, muestra una visión del mundo pesimista, amarga, apocalíptica o hilinista. Utiliza imágenes exageradamente deformes. Algunos escritores o artistas expresionistas es Rainer Maria Rilke, George Treize, Franz Wölfer, Aldous Huxley y Franz Kafka. Y por último, la literatura del siglo XX. La literatura del siglo XX fue durante mediados y finales del siglo XX, es herencia directa de las vanguardias. En narrativa cuestiona cómo debe vivir el ser humano y plantea la duda sobre el significado de la vida. En estructura, las historias muestran una diversidad de niveles significativos mediante la superposición de planos, de realidades o temporalidad. El tiempo se desplaza hacia adelante o hacia atrás dependiendo de la naturaleza de la historia. Los personajes aparecen físicamente desdibujados, pero en busca del significado de la vida. El narrador deja de ser el que todo lo sabe, involucrándose en la historia, ya sea como protagonista. Hay más diálogos, los cuales permiten darle vida al personaje, y el lenguaje que adopta es de diferentes formas. Algunos autores y obras del siglo XX son 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, El caballero inexistente, de Italo Calvino, y El extranjero, de Albert Camus.